Muy buenos días, mi nombre es Daniel Rosales y esta es una clase muestra para la materia de Historia IB, dirigida a alumnos de décimo grado. En esta ocasión vamos a platicar y analizar movimientos independentistas, el caso de México y la India. Dos culturas ancestrales con muchísimos años de antigüedad en las cuales se ha formado una cultura y una organización social muy peculiar. Vamos a analizar con calma estos dos casos, cuyo objetivo será ver y analizar hasta qué punto los movimientos independentistas generaron un impacto en el entorno social. Estos dos países colonizados por las potencias europeas, en el caso de México a mediados del siglo XVI, y en el caso de la India un poco más tarde, en el siglo XVIII, podemos apreciar cómo la configuración de estos dos países está íntimamente ligada con el colonialismo y con sus movimientos de independencia. Así que en esta sesión vamos a tratar de analizar los pormenores de estos movimientos y, sobre todo, guiarnos por esta pregunta de investigación. Los conceptos IB de historia que vamos a manejar son causa y consecuencia. Sin embargo, también nos hacen falta unos conceptos relacionados que serán cultura y continuidad. Estos conceptos los vamos a abordar a lo largo de la sesión y vamos a ver cuál es la conexión con la pregunta de investigación y, por supuesto, los movimientos independentistas. Podemos empezar abordando los antecedentes de estos dos países. En el caso de la India, vemos un país sumamente diverso que nosotros como occidentales, lejos de este país. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de ir a la India, yo no. Se les llama hindúes a las personas que practican la religión hinduista. Sin embargo, confundimos muchas veces a los indios, que son todos los habitantes de este país, con los hindúes, que son los practicantes de la religión. Pero muchas personas no saben que en la India también hay un alto porcentaje de población musulmana. Y vamos a ver por qué. En el caso de México también, previo a la llegada de los españoles, era una zona bastante diversa. Ya a 1519, cuando llegan los españoles, 1521, cuando cae el Imperio Mexica, antes de la llegada de los españoles, estaban dominados por los mexicas, esta cultura hegemónica. Sin embargo, no significó un solo territorio. Para cuestiones teóricas, para cuestiones de análisis histórico, a este territorio se le denominaba Mesoamérica, por compartir una serie de rasgos en común. Sin embargo, no era un territorio conformado unánimemente por una sola cultura. Había varias culturas, estaban los mexicas, estaban los mayas, los otomís, los zapotecos, etcétera, los purépechas. Mesoamérica era una región muy diversa y México no se forma hasta después de la independencia, al igual que la India. La India no es un territorio unificado, bueno, actualmente es una república, pero en ese entonces no era un territorio unificado, convivían muchísimas culturas, convivían vedas, convivían brahmanes, convivían budistas, convivían hinduistas, es decir, que era una región multicultural, al igual que México. Ahí empiezan nuestras similitudes, ¿no? Regiones con una diversidad cultural, lingüística. En la India convivían más de 200 lenguas, en México convivían más de 60 lenguas, entonces actualmente no sé qué tanto podríamos llamar una sola cultura, ¿no? Bueno, la cultura mexicana, la cultura hindú son famosas en todo el mundo. Yo soy mexicano,
entiendo perfectamente en qué consiste la cultura mexicana. No, nunca he ido a la India y desde mi papel como historiador, como analista, las aproximaciones son teóricas. Nunca he estado en la India, no sé si alguno de ustedes ha estado, para comprobar esto, ¿no? Entonces, podemos empezar hablando de los antecedentes y nos podemos remontar muy atrás, pero tampoco quiero irme tan atrás. Voy a abordar brevemente como antecedente que nos concierne a estos dos movimientos el siglo XVI, 1500, siglo XVI y siglo XVII. Si recuerdan, el siglo XVI está marcado por la época de las grandes exploraciones. Cristóbal Colón llega a América, colonizan parte de África, encuentran las rutas hacia la India principalmente, y estos descubrimientos abren el panorama general de los europeos. Los europeos, como recordarán, creían que eran los únicos, se creían hechos a imagen y semejanza del Dios verdadero, el Dios católico cristiano, y nombraban a todos los demás salvajes, nombraban a todos los demás impíos, herejes. El siglo XVI y el siglo XVII aún estaban muy dominados por la religión católica. El Papa como máximo cabeza del imperio católico y una serie de reinos, el reino de España, el reino de Francia, el Sacro Imperio Romano, el reino de Nápoles, etc. Todavía no existía la Europa que conocemos actualmente, pero ya se empezaba a formar. Siglo XVI, entonces, 1500, era de los grandes descubrimientos. Recordemos el descubrimiento de América, 1492, recordemos el viaje de Magallanes, 17, y el siglo XVII, 1600, ya fue para consolidar estos descubrimientos. Gracias a estos descubrimientos, imperios, reinos, como el reino de España, que se unifica de la corona de Castilla y de Aragón, cuando los reyes católicos tienen a su primogénito, que se muere, y tienen varias hijas, pero terminará heredando el trono de Castilla y de Aragón y del Sacro Imperio Romano, un tal Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Este tipo se le ha nombrado el emperador donde no se ponía el sol en su territorio, porque tenía tanto el Sacro Imperio como el reino de Aragón y el reino de Castilla y algunos reinos heredados en Italia. Entonces era uno de los emperadores que heredó mayor porcentaje de tierras gracias a las uniones europeas. Ya saben que en estos siglos los monarcas se casaban entre primos, se casaban con sus vecinos cercanos para hacer alianzas y que sus hijos pudieran unificar este trono. Bueno, a Carlos V le toca unificar este trono y Carlos V lo hereda en 1519 más o menos, si no mal recuerdo, y hasta 1550 y tantos Carlos V es monarca de este gran imperio. Bajo este imperio, Carlos V, recordemos que de nuevo que es Castilla, Aragón y el Sacrosanto Imperio Romano, que posteriormente vendría siendo Austria, Hungría, Alemania, todo este imperio, los Balcanes, que tiene su origen, el conflicto posteriormente, que bueno, ahorita no vamos a hablar de ello, pero los antecedentes se remontan a Carlos V como rey emperador, que hereda los tronos y saca de las colonias americanas gran cantidad de oro, plata, que le permite financiar guerras, que le permite financiar invasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, también tenemos al reino de Inglaterra, que en esta época, con Enrique VIII, se separa de la iglesia romana católica porque no le permitían divorciarse. Su esposa, que era tía de Carlos V, su esposa Catalina de España, no podía tener hijos, se divorcia. Recuerden que era muy importante para los reyes
tener un heredero al trono para continuar con esta dinastía. Y el rey Enrique VIII también empieza esta expansión del Reino Unido, haciendo alianzas con España, con Francia, otro reino importante, que estaba Fernando, siempre en conflictos con el Reino de España. Ya posteriormente, en el siglo XVIII, es un siglo bastante peculiar, porque si bien el siglo XVII, 1600, permite que todo este auge de la plata, del oro, de las colonias, promueva otro tipo de sociedad, el siglo XVIII ya lo consolida. De 1700 a 1800 es llamado el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, porque salen nuevos pensadores, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, gracias al oro, a la plata sacada de las colonias, a todas las especias, como de la India, es posible este movimiento llamado Revolución Industrial, Ilustración, en el cual la monarquía ya se pone en duda como único sistema gubernamental. Sin embargo, la colonización aún va a tener mucha importancia, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. Toda Europa se empieza a expandir en estos siglos y mantienen estos países colonizados. Si bien en el siglo XIX hay vienen todos estos movimientos independentistas que nos tocan, en el siglo XVII, XVIII se consolidan estas hegemonías de los países sobre los otros territorios. Vemos, por ejemplo, cómo tenían dominado los ingleses la India, gran parte de África, estaba el Imperio Ruso también, que es una gran extensión, estaba los portugueses y los españoles y los franceses con colonias en América, y esto nos permite introducirnos ya de lleno a estos movimientos. Tal vez uno de los antecedentes históricos europeos más cercanos es la Guerra de Sucesión. Recordarán que les hablé de Carlos V. Bueno, Carlos V tiene un hijo, tiene un nieto, Carlos II, que muere sin descendencia. Decían que este rey era muy feo, y debido a todas las uniones entre primos, estos sabrán que cuando te unes con una persona de tu misma sangre, de tu familia, bueno, hay un riesgo de malformaciones. Bueno, dicen que Carlos II le tocó la mala suerte de ser un rey feo, de ser un rey tonto, estéril, muere sin descendencia, y los Borbones de Francia se quedan con el trono de España. Ahí entran los Borbones a España, y Inglaterra también entra en conflicto en esta guerra de sucesión del siglo XVIII. Esta guerra de sucesión es una guerra internacional, puesto que Gran Bretaña, el Imperio Austrohúngaro y Portugal estaban contra Francia y la corona de Castilla y Aragón. Termina ganando Francia, la dinastía Borbón se impone en España, y vienen una serie de reformas que influirán directamente en la independencia de las colonias americanas. En este caso, la independencia de México. Vemos la Guerra de Sucesión Española, vemos cómo el reino de Gran Bretaña también se va consolidando. Ustedes no estarán para saberlo, pero se los voy a contar. ¿De dónde creen que saca Inglaterra el dinero para ser una de las potencias industrializadas en el siglo XIX? Pues de la piratería. Gran parte del oro y de la plata que traen los galeones españoles que se llevan de América hacia España son interceptadas por los piratas británicos. No es de gratis que piratas como Raleigh y como Drake hayan sido nombrados caballeros por el Imperio Británico, por supuesto. También en este siglo se crea el Reino de Gran Bretaña. Ya saben que Gran Bretaña está Gales, está Escocia, está Irlanda, y se unifican en un reino, el Reino de Gran Bretaña, lo cual le permite a Gran Bretaña expandir sus dominios a África, a la India, a Asia, iniciar una revolución industrial con esta piratería que sacan de los galeones españoles y portugueses,
Y básicamente estos son los antecedentes de los movimientos independentistas, tanto de la India como de América. Estamos hablando de movimientos con una diferencia bastante prolongada de años. Sin embargo, tienen cosas en común que ya las veremos. En el siglo XIX se independiza México y hasta el siglo XX se independiza la India. Sin embargo, las independencias de ambos países empezarán en el siglo XIX. Vayámonos primero al caso de México, al caso de la Nueva España. Ya platicamos de las reformas borbónicas, como la dinastía Borbón, que es la que actualmente reina en España. Los reyes que actualmente son de España, el rey Felipe y la reina Sofía, me parece que así se llaman, son Borbón. Bueno, Felipe, que es el que tiene la línea directa, es Borbón. Los Borbones, que eran franceses, se quedan con el trono español, inician una serie de reformas encaminadas a fortalecer el imperio español, retener más impuestos y que gran parte de lo que salía de las colonias americanas se fuera directamente a España. Pero ¿qué estaba pasando en la Nueva España? La Nueva España era una mezcla de varias razas, de varias culturas, podríamos así decirlo. Estaban los indígenas sometidos desde la conquista. Recordemos que Cortés conquista a México Tenochtitlan, el último gran imperio de Mesoamérica. En 1521 cae y a partir de ahí empiezan a construir lo que sería la Nueva España. La Nueva España va de 1521, que cae Tenochtitlan, a 1821, que es la independencia de México. 300 años duró la Nueva España, el dominio español hacia territorio actualmente mexicano. Bueno, estos 300 años de la Nueva España convivían muchas razas, negros. Acuérdense que la esclavitud fue bastante importante para la economía europea. Los ingleses eran los máximos traficantes de esclavos. España también traficó, convivían indígenas, convivía españoles, ibéricos, pero se estaba creando una nueva raza. Los hijos de españoles nacidos en esta Nueva España, llamados criollos. Estos criollos eran personas que ni eran indígenas, ni eran negros. Entonces, ¿qué eran? Eran criollos. Eran gente que no tenía una identidad española y que estaba formándose en esta nueva identidad de la Nueva España. Ya pugnaban por nuevos cargos, porque en la Nueva España los cargos importantes administrativos eran para los europeos, para los españoles, y los criollos no podían aspirar a esos cargos. Cuando vienen las reformas borbónicas, prácticamente toda la plata de México se va para allá, no dejaban nada en el territorio de la Nueva España. Y estos criollos, hijos de españoles, con una buena posición social, dicen: ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que seguir rindiéndole homenaje a Castilla, a Aragón, a España? Y acuérdense que España estaba en conflictos con Francia, estaba en conflictos con Inglaterra, entonces no podía ya controlar estos territorios, y empiezan estas ideas de la Ilustración, de los derechos humanos, para independizarse de España. La independencia de México es muy larga de contar. Se las voy a resumir bastante. México independiente, empieza la lucha, México prehispánico, la conquista 1519-1521 con Cortés, la colonia, ya les había dicho, 1521, aquí es 1821. No se da el famoso abrazo entre los dos ejércitos para hacer México hasta 1821. Dura 300 años. Hay una primera etapa en esta lucha con Hidalgo, que es un cura. Hidalgo es un cura ilustrado, hablaba 5 idiomas, muchos de ellos idiomas nativos: náhuatl, purépecha, otomí, etc. Ilustrado con estas ideas. Dicen que este tipo hacía las obras de Molière y con eso financiaba la independencia. Toda esta clase social que ya les había mencionado, los criollos, Hidalgo era un criollo, están descontentos porque no pueden tener estos puestos. Bueno, Hidalgo inicia la lucha en 1810
Y el movimiento de Hidalgo es muy importante, no lo culmina, pero es muy importante porque levanta a una horda de indios, 100,000 indios a su cargo, fracasa su movimiento para 1811, Hidalgo y sus compinches ya estaban decapitados y sus cabezas exhibidas para que nadie más lo hiciera. Después de Hidalgo viene la etapa de Morelos, que sí es verdad esto, Napoleón dijo que era un gran estratega. Este Morelos tiene una lucha de 1811 a 1815, tampoco logra la independencia, pero es muy importante, conquistando muchas regiones del sur. Recuerden que le estoy hablando a grosso modo porque tengo muy poco tiempo, pero es muy interesante la independencia de México. Ya en una tercera etapa viene la etapa de Guerrero e Iturbide. Guerrero era el continuador de la lucha de Morelos. Al Morelos ser fusilado en 1815, la lucha se va a la guerra de guerrillas. Ya los guerrilleros, los independentistas, se esconden en las sierras, atacan poblados y así empiezan a ganar terreno con este comandante Guerrero, que era un poco negro. También Morelos tenía ascendencia negra. Este Guerrero, cansado de las luchas, le propone, bueno, se los estoy resumiendo mucho, le propone un trato a Iturbide. E Iturbide y Guerrero acuerdan hacer la paz en 1821. El famoso abrazo de Acatecpan. Iturbide, un general realista, criollo también, pero que peleaba del lado de los realistas, del ejército español, se une a Guerrero y forman la nación mexicana. Forman el territorio mexicano. Después de eso, Iturbide tendrá un imperio, se autocorona emperador, porque era el sistema de moda en esa época, no funciona, y la historia de México después de la independencia de 1821, a 1867, que entra Juárez, Benito Juárez, es un desmadre. Esta historia es una historia de guerras, de batallas, y es muy interesante, pero nos llevaría mucho tiempo. Bueno, ese es el caso de México. Les voy a platicar el caso de la India. Aquí tenemos una breve línea del tiempo de la independencia, la Constitución de Cádiz, de la cual no les hablé, pero es un documento muy importante que ya empieza otro tipo de gobierno. La monarquía ya está en desuso y ahora las ideas de la Ilustración se trasladan a las constituciones. Y esta Constitución de Cádiz es una de las más avanzadas de su época por los derechos individuales que tiene, las garantías individuales. Y finalmente lo que les platiqué, el abrazo de Acatecpan en 1821. El caso de la India también es muy interesante. En el siglo XVI, la India estaba controlada por el Imperio Mogol. ¿Qué era el Imperio Mogol? El Imperio Mogol era musulmanes. Era un gran imperio de musulmanes que venían de Asia y lograron el control de este territorio llamado la India. Esto es en el siglo XVI. El Imperio Mogol era el que dominaba la India. Sin embargo, para el siglo XVII, el auge británico ya los hacen conquistar este territorio, se separan en varios territorios y viene en decadencia el Imperio Mogol. Posteriormente, ya en 1877, la reina Victoria se nombra emperatriz de estas tierras, ¿no? Sin embargo, la conciencia histórica de los hindúes no es unificada. Como bien les decía, habitaban muchas culturas, se hablaban muchas lenguas. Sin embargo, esto tiene mucho que ver con su formación de identidad, más que de nación política, de identidad. Las rebeliones de independencia empiezan desde el siglo XIX. ¿Quiénes eran los cipayos? La rebelión de los cipayos es una de las más importantes en 1857, aunque terminaron masacrados los cipayos por parte del Imperio Británico. Eran soldados hindúes que estaban al servicio de la reina, se rebelan, pero los masacran. Pero esta rebelión, este alzamiento es muy importante como inicio de que ya hay una conciencia de independencia en los hindúes.
El Congreso Nacional Indio, que se crea en 1885, permite a esta generación educada ya bajo los estándares británicos tomar una conciencia diferente de nación. Cuando la reina Victoria se agencia, se proclama emperatriz de la India, trae una serie de modificaciones al territorio. Entre ellas están la educación. Y esta generación educada de la Universidad de Calcuta, que es de las más importantes, logra la creación nacional del Congreso Indio. La importancia de esta generación es que es la antecesora de la generación de Gandhi que logrará la independencia. Ya en el siglo XX entra una figura fundamental, Mahatma Gandhi. Gandhi nació en 1865, hijo de padres de una posición social bastante alta. Se va a estudiar a Inglaterra, a Londres, regresa, es abogado, lucha en Sudáfrica a favor de los derechos de los hindúes que son maltratados en esa región y regresa en 1915 a la India para luchar de igual manera por los derechos de los indios. Y recordemos que al iniciar el siglo 1914 sucede la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. India apoya a Inglaterra en este conflicto con materias primas, incluso con soldados, pero después de la guerra los hindúes apoyaron a Inglaterra con la condición de que les dieran la independencia. Pero Inglaterra no quiere, pensaron que si luchaban a favor de ellos les daban la independencia, sin embargo no fue así. Acabando la guerra en 1918, llega Gandhi, Gandhi llega en 1915 y se plantea dos propuestas que van a ser totalmente innovadoras en la historia de las revoluciones y de las revueltas. Gandhi plantea la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Hay tres movimientos fundamentales para conseguir la independencia ya en el siglo XX, que es la no cooperación de 1920. Gandhi viaja por todo el territorio de la India y lo que él promueve es no paguen impuestos. No hay nada más que le duele a un gobierno que no pagar impuestos. No participen en las elecciones y no hagan una serie de cosas que favorezcan a la corona. Esto en 1920 causó una gran revuelta. En 1930, la marcha de la sal, los ingleses tenían prohibido a los indios comercializar la sal, y la sal era muy importante para los indios. Primero porque no había refrigeradores en esa época en la India, en la mayoría de las casas, y se conservaban los alimentos con sal. Entonces, los únicos legales para promover la sal, para intercambiarla, para comercializarla, eran los ingleses. Gandhi marcha con miles de personas, agarra un puño de sal y lo comercializa, lo hace. ¿Saben cómo se hace la sal? Se hace en unos tarrones, se deja secar con agua y se obtiene sal. Gandhi promueve por todo el territorio que la gente haga su sal y que la comercialicen libremente. Lo meten a la cárcel. Entre 1920 y 1934 Gandhi estará en la cárcel muchas veces. Pero el Imperio Británico se da cuenta que no puede con esta desobediencia civil. No puedes meter a la cárcel a todos. Sus cárceles ya estaban llenas y seguía a la gente en desobediencia civil. Luego hay huelgas de hambre en 1935. ¿Por qué? Porque hay una serie de reformas, pero aún no se cumple con lo que Gandhi quería, que era la independencia del territorio. Huelgas de hambre, desobediencia civil y resistencia pacífica es lo que Gandhi puso de manifiesto en la India, que se podía hacer una revolución sin violencia y sin armas. Aquí la corona británica se da cuenta de que ya no puede más con esto. Para 1942, recordarán que Europa está en guerra. En 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial y en el 42 Gandhi propone otra vez una serie de movimientos con resistencia no violenta y con desobediencia civil. Estas resistencias no violentas dan como culminación en 1945 que Inglaterra, cuando termina la guerra, aunque Inglaterra sale del lado ganador, aunque ganan la guerra, Inglaterra está muy destruida. Y Gandhi aprovecha para hacer una serie de huelgas de hambre, de marchas y obtener su independencia. Para 1947, finalmente,
Inglaterra ya no le es posible contener este territorio y le da su independencia a la India. Sin embargo, recordarán que habíamos hablado que la India es un territorio multicultural y había gran cantidad de musulmanes en el territorio. Estos musulmanes no están de acuerdo en convivir con una mayoría hindú y deciden hacer un país, ellos no, los ingleses, llamado Pakistán, y se separa la India de Pakistán. Oficialmente, la India no obtendrá su independencia hasta 1953, me parece, 50, que es la fecha en la que legalmente le dan la independencia, pero antes el Imperio Británico ya le dio su independencia para gobernarse y económicamente también. Básicamente, esa es como terminó la resistencia no violenta de Gandhi. Gandhi es asesinado en 1949 por un fanático hindú que lo culpa de toda esta violencia que hubo. Bueno, pese a no ser una resistencia violenta, también hubo violencia. Menos que las revoluciones, pero sí la hubo. Y así culmina la independencia de la India. ¿Cuáles son las consecuencias de estos movimientos independentistas? Bueno, el movimiento de México, que termina en 1821, trae como consecuencia que años después el territorio mexicano sea un territorio inestable. De 1821 a 1867, México es un remedo de país. Prácticamente está lleno de revoluciones, de guerras, de invasiones, no se ponen de acuerdo y trae muchísima inestabilidad. ¿Por qué? Porque en 1821 México obtiene un territorio sin recursos, con una población multicultural también y con una población primordialmente mestiza en ascenso. Sin embargo, la inestabilidad que se dejó después del imperio colonial de España fue bastante. Prácticamente estaba en bancarrota el país, más las guerras internas. No habrá paz hasta 1867 con Juárez y posteriormente con Porfirio Díaz. Ya iniciados el siglo XX, inicia la Revolución Mexicana, la primera revolución. Mientras tanto, el caso de la India me parece que es un poco más violento. Como recordarán, les había comentado que Pakistán se separa de la India y esa línea, que se llama la línea Radcliffe, porque el gobierno inglés la dividió arbitrariamente, trae muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque quedaron del lado hindú muchos musulmanes, quedaron del lado muchos hindúes. La migración que se hace en el camino, hay masacres tremendas de hindúes, de musulmanes. La guerra que provocó, el conflicto que provocó Inglaterra después de retirarse fue tremenda. Esta región de Cachemira, que se pelea en la India y Pakistán actualmente, que ha sido fuente de conflicto, se siguen odiando. Los pakistaníes y los hindúes han estado en varios conflictos a lo largo del siglo XX. El último, en 1998, por poco provoca una guerra nuclear entre los dos países. Estas son algunas imágenes. Esta es una imagen de una de las varias masacres que hubo en Calcuta en 1847, 1848, que musulmanes e hindúes pelean por ese territorio. Una vez más, las consecuencias del colonialismo son masacre, guerras, etc. Y ya para terminar, regresamos a nuestra pregunta de investigación. ¿Hasta qué punto los movimientos independentistas generan un impacto en el entorno social? Si bien es cierto que tanto México como la India son dos naciones ya bastante conformadas en este siglo XXI, durante el siglo XX fue todavía una conformación de este nacionalismo. Son dos países multiculturales, con diversas lenguas en su territorio, con diversas religiones, que no fue fácil ponerse de acuerdo. Pero podríamos decir que los movimientos independentistas generaron la cultura y la nación que se tienen hoy en día en ambos países. Tanto la India como México son dos culturas ancestrales y que han sido una mezcla de idiomas, con idiomas privilegiados como el hindú, el español, pero
que en el caso de la India, la influencia británica, como ya lo habíamos comentado, es decisiva para formar este etos cultural. Y en el caso de México, el etos cultural que se forma en contra de la corona española también es fundamental para generar un impacto en el entorno social. Los movimientos independentistas, tanto en la India como en México, si bien en la India son un poco menos violentos, en México son 11 años de independencia, son un poco más violentos, pero lo que se genera después de esto, ya lo habíamos hablado, estas guerras, un entorno social bastante inestable, es definitivo. ¿Hasta qué punto los movimientos independentistas generaron un impacto? Me parece que mucho. El colonialismo deja tanto en la India como en México una inestabilidad social y política bastante conflictiva. Pero si bien es cierto que deja en conflicto las independencias, los movimientos independentistas, la colonia en particular, también es cierto que son fundamentales en el proceso de construcción de una nación y de una identidad. Vimos el caso de dos países, dos movimientos independentistas con algunos puntos en común, otros no tanto. Sin embargo, me parece que lo que tienen en común es esto: el fuerte arraigo cultural que se generó en torno a estar en contra de la colonia. Por un lado tuvimos a Gandhi, por otro lado Hidalgo, Morelos, grandes personajes. Sin embargo, el entorno social que se genera en torno a estos movimientos es bastante inestable, violento, pero también es el punto de arranque de la cultura tanto hindú como mexicana, y es fundamental en lo que hoy conocemos con estos dos países. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias por su tiempo.